voy a seguir. El año que viene estaremos comunicando sobre es una convocatoria ineludible, no se olvide. Un beso y un abrazo grande. Adiós. Bueno, le quiero pedir perdón a don José Antonio, porque antes dije que esto era una familia grande, y la familia importa todo lo que importa el cariño, importa el respeto. Entonces, antes de que el presidente centroamericano hable para ustedes y algo más, le pido a la señora de don Juan José Fernández, por favor, que cumpla con algo que está programado, que es agradecer en nombre de la bella marquesa a nuestra hermosa reina María Victoria Rubino, haciendo la entrega de este ramo de flores en esta última jornada de su reinado, pero esperamos que siga muchísimas más como la ex reina, pero la siempre socia del centro coreano. Fuerte el aplauso para María Victoria Rubino y gracias. Y ahora sí, el señor presidente del Centro Coreano de Buenos Aires, don José Antonio Mezcalán, no solamente le va a dirigir la palabra, sino que tiene que hacer lo que mejor sabe mucho mejor cantar a Toriano que hablar, porque lo hace igualmente que cuando habla con el corazón. Señor Mezcalán. Señoras y señores, buenas tardes, buen provecho, y lo felicito porque se están divirtiendo magníficamente. En esta peña, generalmente siempre reina la alegría, como en todas, pero en esta por sobremanera. La verdad que los felicito a la peña, a todos los que han trabajado para que esto se lleve a cabo, que seguramente el presidente dice que tiene pocos colaboradores, pero si es verdad que tiene pocos, seguro que son muy buenos, porque para llegar a esto se tiene que haber hecho muy bien. Así que, bienvenidos a esta peña, bienvenidos a este festival, y es verdad que yo vengo a las Asturias hace 8 días escasos, y por eso les traigo saludos de los asturianos, pero principalmente les traigo los saludos del señor Venancio Blanco. El día 8 va a recibir la medalla de Asturias en Oviedo. Y además, como miembro de FICA, la Federación de Centros Asturianos, el próximo año